Gracias a nuestro amado Señor Jesucristo. Y ya tenemos con nosotros acá al hermano William. Y en nuestros corazones hemos estado orando que Dios lo bendiga, que Dios lo use y que este mensaje sea de gran bendición y de gran salvación para todas las personas que nos visitan acá y en cualquier parte del mundo donde se exponga esta cinta o llegue a través del video, de la radio, de la televisión o a través del folleto, que el Espíritu Santo use este mensaje que traerá el mensajero hoy para salvación de muchas almas y para la gloria del Señor Jesucristo y para el engrandecimiento del reino de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos y que así sea hecho, Señor. Amén y amén. Entonces, con nosotros nuestro apreciado hermano y amigo, el reverendo William Soto Santiago. Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Me acompaña mi esposa Erika en esta ocasión, la cual ya ustedes vieron cuando pasó aquí a la frente al principio, pero para los que llegaron un poco tarde, ella está allí. Le voy a pedir que levante su mano y le salude desde donde ella se encuentra. Para esta ocasión leemos en San Lucas capítulo 13, verso 22 en adelante, donde dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es llegando a tiempo al lugar de salvación. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Toda persona ha estado angustiada desde que ha venido a este planeta Tierra, ha estado angustiada por lo que será después de su vida terrenal. Y se ha preguntado en su alma: ¿y qué será de mí cuando yo termine mi vida terrenal y muera mi cuerpo físico? ¿A dónde yo iré? Esa es una angustia que todo ser humano tiene, y solamente puede ser quitada esa angustia
en una sola forma. Y esa es la que vamos a ver a través de la Escritura. El ser humano se pregunta: ¿de dónde yo he venido? ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Y qué hago aquí en este planeta Tierra? Y luego, ¿hacia dónde iré cuando terminen mis días en esta tierra? Ahora, para conocer este misterio en el cual obtendremos el misterio de quiénes somos y por qué estamos aquí y hacia dónde nos dirigimos, en esta ocasión, viendo esta escritura del Señor Jesucristo, en donde le preguntan a Jesús: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Ahora, toda persona ha deseado vivir eternamente. Toda persona ha deseado que su cuerpo sea eterno, porque 50, 60, 70, 80, 90 o 100 años en este cuerpo, el cual a medida que le pasan los años se va poniendo viejo. 100 años es poco tiempo. Y estar conscientes de que somos seres humanos, seres vivientes, que razonamos, 100 años es muy poco. Y lo normal es de 70 a 80 años. Ahora, tenemos que comprender el propósito de nuestra vida aquí en la tierra para poder entonces decir: 100 años o 70 años es suficiente tiempo para llegar a tiempo al lugar de salvación. Pues deseamos vivir eternamente en un cuerpo eterno. Y todo eso no es otra cosa sino el deseo de salvación, el deseo de vivir eternamente. Y si hay un deseo de vivir eternamente, hay un deseo de salvación, de ser salvo de lo mortal, de lo corruptible, de lo temporal, para vivir eternamente. Y si hay un deseo de salvación, tiene que haber un Salvador. Ahora, le preguntan a Cristo: ¿son muchos los que se salvan? Cristo les dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Ahora, Cristo aquí nos muestra que hay una puerta para entrar, por la cual entramos a la salvación y vida eterna. De esta puerta fue que nos habló en San Mateo capítulo 7, versos 13 al 14, nuestro amado Señor Jesucristo, cuando nos dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que hallan la puerta angosta y el camino angosto para caminar en ese camino y entrar así a la vida eterna. Ahora tenemos entonces que encontrar esa puerta de salvación para entrar y caminar por el camino de la vida eterna que lleva al ser humano a vivir eternamente con Cristo en el reino de Dios. Toda persona desea la salvación de su alma. Dios creó al ser humano a su imagen y a su semejanza. Dios es alma, espíritu
y cuerpo, y todo esto está expresado en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo, en quien moró, mora y morará la plenitud de Dios. Y el ser humano, vean ustedes, es alma, espíritu y cuerpo. El cuerpo físico es mortal a causa de la caída del ser humano en el huerto del Edén, en donde pecó y perdió la inmortalidad, perdió la vida. Dios dijo al ser humano, a Adán, que el día que comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día moriría. Y muchas personas leen la Biblia en el libro del Génesis, capítulo 2 y 3, y ven que Adán y Eva pecaron y continuaron viviendo. Y Adán vivió 930 años. Y aparentemente el ser humano no murió, pero sí murió el día que pecó. Murió a la vida eterna. Y solamente le quedó una vida temporal que le duró unos 930 años. Y ahora, por cuanto todos los seres humanos que nacerían en esta tierra estaban representados en Adán, encontramos que Adán era la semilla que fue sembrada, colocada aquí en la tierra para reproducirse en muchos hijos e hijas de Dios, para reproducirse en muchos seres humanos. Y Dios tomó de Adán una costilla y formó un cuerpo femenino en el cual colocó el espíritu femenino que estaba en Adán. Porque en Adán, antes de tener a su compañera Eva, en Adán estaba Eva. Y luego Dios separó el espíritu femenino del espíritu masculino y colocó el espíritu femenino en un cuerpo físico, el cual formó de una costilla de Adán. Y ahora, ¿para qué fue que Dios separó el espíritu femenino y el espíritu masculino? Para que Adán pudiera reproducirse a través de Eva en muchos hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, en Adán estaba representada la raza humana, y aún Eva, antes de Dios darle una compañera a Adán. Y ahora todos los seres humanos tendrían que venir de Adán y Eva. Ahora, cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, ellos murieron a la vida eterna. Por lo tanto, la descendencia de Adán y de Eva sería mortal, corruptible y temporal. Sería una descendencia sin vida eterna. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Dice San Pablo en Romanos capítulo 3, verso 23. Y también en el capítulo 6, verso 23 de Romanos, San Pablo dice: por cuanto la paga del pecado es muerte. Dice, la paga del pecado es muerte. Vamos a leerlo aquí directo para que lo tengan tal y como lo dijo San Pablo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Y ahora encontramos que por cuanto Adán y Eva pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios y fueron destituidos de la vida eterna física. No podían continuar viviendo eternamente en sus cuerpos físicos. Y por consiguiente la descendencia de Adán y de Eva perdió el derecho a aparecer en la tierra con vida eterna. Ahora Dios colocó un camino en el cual el ser humano podía andar y obtener el perdón de sus pecados y ser reconciliado con Dios. Pero por cuanto era algo temporal, eso eran los sacrificios de animalitos, era algo que tipificaba un sacrificio por el pecado que sería realizado más adelante. Los seres humanos, desde Adán en adelante, encontramos que han tenido los sacrificios de animalitos hasta el tiempo de Jesús. Y esos sacrificios, por cuanto los animales no tienen alma, no son perfectos y el espíritu del animalito no puede regresar a la persona. Por consiguiente, las personas no podían nacer de nuevo. Pero esas personas obtenían el perdón de sus pecados y sus pecados eran cubiertos con la sangre de esos animalitos. Para el pueblo hebreo encontramos que Dios le estableció el sacrificio del macho cabrío, el sacrificio de la expiación, el cual tenían que ofrecer en el templo del sumo sacerdote una vez al año, el día 10 del mes séptimo de cada año, y toda persona tenía que arrepentirse de sus pecados, tenía que pedir perdón a Dios, afligido en su alma por haber pecado contra Dios, y Dios lo perdonaba y era cubierto con la sangre de la expiación. Y Dios miraba a la persona y no veía pecado en la persona, porque se había arrepentido y había obtenido el perdón de sus pecados y había sido cubierto con la sangre de la expiación. Pero toda persona que no se arrepentía de sus pecados y no pedía perdón a Dios por sus pecados, no quedaba perdonado y no quedaba cubierto con la sangre de la expiación que el sumo sacerdote había efectuado al sacrificar el macho cabrío de la expiación. Y esa persona, al no quedar reconciliada con Dios, tenía que morir, perdía el derecho a vivir un año más. Esto lo tenían que hacer todos los años, el día 10 del mes séptimo de cada año. Vean aquí, Levítico capítulo 23, verso 26 en adelante dice: también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiera en este mismo día será cortada de su pueblo. Toda persona que no se afligía en ese día y no pedía perdón a Dios en ese día era cortado del pueblo de Dios, no quedaba reconciliada con Dios. Y ahora esto tipifica, representa que vendría más adelante un sacrificio perfecto por el pecado. Vendría un ser humano
a morir por los demás seres humanos y llevar a cabo así la obra de la expiación por el pecado del ser humano, para reconciliar al ser humano con Dios. Ahora, mientras no llegaba ese hombre, tenían que continuar realizando esos sacrificios por el pecado. Ahora, cuando llegara ese hombre, ese sería el sacrificio por el pecado que había sido representado, tipificado en aquellos animalitos que eran sacrificados por el pecado del ser humano. Para uno saber la magnitud de lo que sería hecho, tenemos que ver en el tipo y figura lo que fue mostrado. Toda persona que no se arrepentía de sus pecados y no afligía su alma por haber pecado contra Dios y no le pedía perdón a Dios por sus pecados, no quedaba perdonada y no quedaba reconciliada con Dios y perdía el derecho a vivir, perdía el derecho a la vida. Por lo tanto, Dios lo cortaba del medio del pueblo hebreo y dejaba y perdía el derecho de pertenecer al pueblo hebreo, al pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Y ahora, en el Nuevo Testamento, encontramos que en nuestro amado Señor Jesucristo se cumplieron todos los tipos y figuras del Antiguo Testamento. En Jesucristo se cumplió el tipo y figura del Cordero Pascual que el pueblo hebreo sacrificó en la víspera de la Pascua y que colocó su sangre en el dintel y los postes de las puertas de sus hogares y colocó el cordero asado dentro de sus hogares, y durante la noche de la Pascua estuvieron comiendo el cordero pascual. Y a medianoche pasó Dios y fue herido todo primogénito en Egipto, pero cuando pasaba el ángel de la muerte y veía la sangre del cordero pascual aplicada en las puertas, dintel y los postes de los hogares hebreos, no entraba a esos hogares. Esa señal de la sangre en esos hogares era para la preservación de la vida de los primogénitos que allí vivían. Era lo único que podía preservar la vida de los primogénitos. Y ahora, Cristo, dice San Pablo en el 1 de Corintios capítulo 5, verso 7, que es Cristo nuestra Pascua. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Y ahora, Cristo es nuestra Pascua, Cristo es nuestro Cordero Pascual, por lo cual Juan el Bautista, cuando presentó a Cristo, del cual había dicho que después de él vendría uno mayor que él, el cual les bautizaría con Espíritu Santo y fuego, cuando lo vio dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora, los tipos y figuras de los sacrificios de animalitos por el pecado estaban allí cumpliéndose en la persona de Cristo. Ya estaba allí presente el Cordero Pascual para ser sacrificado por los primogénitos de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y en la casa donde estarán esos primogénitos de Dios, estará la sangre del Cordero Pascual de Jesucristo. Esa casa es la iglesia del Señor Jesucristo,
donde está la sangre de Jesucristo aplicada en la puerta. La puerta es Cristo. Cristo dijo en San Juan capítulo 10, verso 9, de la siguiente manera, y lo vamos a leer directamente para tener así las palabras de Cristo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Cristo es la puerta de salvación. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. No hay otra puerta por la cual el ser humano puede entrar para recibir la salvación de su alma. Lo más importante que tiene todo ser humano es su alma, porque el ser humano es alma viviente. El cuerpo físico es una casa terrenal y es mortal, es corruptible. Y el espíritu que tiene el ser humano es otro cuerpo, un cuerpo de otra dimensión. Pero el alma es lo que en realidad es la persona, alma viviente. Por eso se habla de la salvación del alma. Por eso Cristo mismo, hablándonos en San Mateo capítulo 16, versos 26 en adelante, nos dice de la siguiente manera: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y ahora lo más importante es la salvación del alma. En cuanto al cuerpo físico, que es mortal, corruptible y temporal, es un cuerpo en el cual hemos venido a la tierra luego de la caída del ser humano en el huerto del Edén, y hemos aparecido en este planeta Tierra para ser probados, y que cada uno de nosotros como individuos, utilizando el libre albedrío que Dios nos ha dado, digamos a Dios si queremos vivir eternamente o no queremos vivir eternamente. ¿Y cómo le decimos a Dios que queremos vivir eternamente? Entrando por la puerta angosta, la puerta que es la puerta de la vida eterna. Cristo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. La persona que entra por esa puerta es salvo para vivir eternamente con Cristo en su reino y disfrutar de toda esa vida eterna de la cual el ser humano cayó. Y toda persona que está interesado en vivir eternamente entra por esa puerta. No hay otra puerta ni otro camino que lleve al ser humano a la vida eterna, sino Jesucristo, nuestro Salvador. Pero la persona que no le interesa vivir eternamente no entra por esa puerta. Por lo tanto, no podrá vivir eternamente porque no ha sido reconciliado con Dios y sus pecados no han sido perdonados, y no ha sido cubierto con la sangre de Cristo, no ha sido limpiado de todo pecado con la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, esa persona no quiso vivir eternamente. Por esa causa no se reconcilió con Dios. Ahora,
Toda persona que no es reconciliado con Dios pierde el derecho a vivir eternamente. Pierde esa oportunidad tan hermosa de vivir eternamente. Y será juzgado en el juicio final, condenado y echado al lago de fuego, donde será echado también el diablo y el anticristo y el hombre de pecado y todos los que no desearon vivir eternamente. Serán echados en el lago de fuego, donde dejarán de existir. Porque cuando tuvieron la oportunidad de escoger vivir eternamente, no aprovecharon esa oportunidad recibiendo a Cristo como su Salvador personal. Ahora veamos cómo será aquí ese juicio que va a ser llevado a cabo, porque es muy importante conocer estas cosas para saber lo que será el futuro eterno de los seres humanos. Y hay solamente un futuro para la persona: o en el lago de fuego, donde serán exterminados, o con Cristo en su reino, viviendo eternamente. En el Evangelio según San Mateo, Cristo nos habla en el capítulo 25 y nos dice, esto es hablando a un grupo de personas que sirvieron a Cristo. Capítulo 25, verso 31 en adelante dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como parte el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y ahora encontramos que unos van a ir al infierno y serán destruidos en el lago de fuego, donde estará el diablo, para quien fue preparado el infierno y el lago de fuego. Pero otros irán al reino de Dios, al reino de Cristo, para vivir eternamente con Jesucristo en su reino. Y toda persona quisiera vivir en el reino de Cristo eternamente, pero eso se tiene que decidir aquí. ¿Cómo? Recibiendo a Cristo como su Salvador personal.
Cristo dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Ahora, es importante conocer estas cosas para saber lo que será el futuro de toda persona. Usted puede saber lo que será su futuro estando aquí en la tierra. En el capítulo 20 del Apocalipsis también nos habla de lo que será el juicio final, y dice: capítulo 20, verso 10 en adelante, esto es cuando el reino milenial haya terminado, en donde el diablo rodeará con millones de seres humanos, rodeará la ciudad del rey, Jerusalén, y del cielo caerá fuego y destruirá todos los ejércitos que el diablo habrá colocado alrededor de la ciudad, porque quiere dar un golpe de estado a Cristo, el Rey de la tierra. Y luego el diablo será echado en el lago de fuego. Dice capítulo 20, verso 10: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y estarán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto es el juicio final luego del reino milenial de Cristo. El lago de fuego es la muerte segunda. La muerte natural, cuando muere el cuerpo físico de la persona, no significa que dejó de existir la persona. Lo que dejó de existir fue el cuerpo físico de la persona, la casa terrenal en la cual vivía la persona. Pero esa persona continúa viviendo en otra dimensión, en el cuerpo espiritual que tiene, que es un cuerpo de otra dimensión. La persona al nacer en la tierra recibe un espíritu del mundo, de la quinta dimensión, que le inclina hacia el mal, y recibe un cuerpo físico mortal, corruptible y temporal. Pero la persona, cuando recibe a Cristo como su Salvador y es bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo, en obediencia a las palabras de Cristo, cuando dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16.
Por lo tanto, toda persona que reciba a Cristo como su Salvador y arrepentido de sus pecados le pide perdón a Cristo por haber pecado contra Dios, Cristo lo perdona y Cristo con su sangre lo limpia de todo pecado. Y un ministro bautiza a la persona en el nombre del Señor Jesucristo en agua, y luego Cristo bautiza a la persona con Espíritu Santo y fuego, y la persona así ha obtenido el nuevo nacimiento. Ha nacido del agua y del Espíritu en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Ha recibido un espíritu del cielo. Ha recibido un cuerpo angelical teofánico de la sexta dimensión. Y cuando esa persona físicamente muere, continúa viviendo en ese cuerpo angelical que tiene, y vive ¿dónde? En la sexta dimensión, que es el paraíso. Pero no así con los que no han recibido a Cristo como su Salvador. El que no ha recibido a Cristo como su Salvador no tiene un espíritu angelical de la sexta dimensión, sino que tiene un espíritu del mundo de la quinta dimensión. Por lo tanto, al morir su cuerpo físico, la persona sigue viviendo en el cuerpo espiritual, en la quinta dimensión. Y la quinta dimensión es el infierno. Y no puede salir de esa dimensión hasta después del reino milenial de Cristo, para ir frente al tribunal de Cristo, al trono blanco, para ser juzgado por Cristo, nuestro Salvador, y su iglesia, que estará allí presente. Ahora, toda persona que ha recibido a Cristo como su Salvador no tendrá que ir al juicio final para ser juzgado. Estará con Cristo en el juicio final, pero como miembros de la Corte Suprema Celestial. La Escritura nos habla de este gran evento que va a ocurrir en el juicio final. Y como buena noticia para los creyentes en Cristo, San Pablo en 1 Corintios capítulo 6, verso 1 en adelante, verso 2 vamos a leer, dice: ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿no sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Y ahora todos los creyentes en Cristo, los miembros de la iglesia de Jesucristo, con Cristo van a juzgar al mundo y van a juzgar a los ángeles que se rebelaron juntamente con el diablo en contra de Dios. En el juicio final encontramos que los miembros de la iglesia de Jesucristo son los miembros de la Corte Suprema Celestial, y Jesucristo es el juez principal. Ahora Él es el juez supremo y nosotros somos sus ayudantes en ese juicio final. Ahora, sabiendo que todas estas cosas están en la Escritura y que son de la forma en que Dios las ha dicho, nos conviene a todos llegar a tiempo al lugar de salvación. Y el lugar de salvación es la puerta de salvación, y la puerta de salvación está en la iglesia del Señor Jesucristo. Ahí está la sangre en la puerta, la sangre de Cristo,
está ahí para que toda persona que entre a esa casa, a la casa de Jesucristo, a la iglesia de Jesucristo, esté con la señal en Él, tenga el Espíritu Santo en Él aplicado, y por consiguiente el Espíritu Santo tiene la sangre de Cristo aplicada en el alma de la persona. Por lo tanto, nos conviene a todos llegar a tiempo al lugar de salvación. De edad en edad han llegado a tiempo los hijos de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Han llegado a tiempo a la casa de Dios y han entrado a la casa de Dios y han estado ahí seguros. Ahí es donde están los primogénitos de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y luego de transcurrir aproximadamente 2000 años de la muerte de Cristo hacia acá, encontramos que hemos llegado al tiempo final, a un tiempo sobrante, a un tiempo en donde todavía Cristo está en el trono del Padre como sumo sacerdote, haciendo intercesión con su sangre por toda persona que lo recibe como su Salvador. Y Cristo no puede salir del trono de intercesión hasta que no entre a la casa de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, hasta el último escogido de Dios. Y en este tiempo en el cual vivimos, es el tiempo en donde entran los últimos escogidos de Dios a la casa de Dios. Es el tiempo en donde los últimos hijos e hijas de Dios, donde las últimas almas de Dios que han sido enviadas a la tierra a vivir en cuerpos mortales, reciben a Cristo como su Salvador y son perdonados por Cristo y limpiados con la sangre de Jesucristo de todo pecado, y son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego, y obtienen el nuevo nacimiento. Y así nacen en la casa de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, como hijos e hijas de Dios, y así vienen a ser los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo de este tiempo final. Estos son los últimos escogidos que llegan a tiempo al lugar de salvación. Y cuando Cristo haya completado su iglesia, cerrará la puerta que es Cristo, la cerrará, y ya nadie más podrá entrar a la iglesia de Jesucristo, nadie más podrá nacer de nuevo, porque se habrá completado la iglesia del Señor Jesucristo. Luego Cristo se tornará al pueblo hebreo. Por tanto, es importante que toda persona que no ha llegado a la casa de Dios todavía, llegue a la casa de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, y llegue a la puerta que es Cristo y entre por esa puerta recibiendo a Cristo como su Salvador personal, antes que sea demasiado tarde, antes que Cristo, el Padre de familia, se levante y cierre la puerta, antes que se levante del trono del Padre y cierre la puerta, antes que Cristo se levante del trono del Padre, porque cuando Él se levante del trono del Padre ya no habrá sangre en el trono de Dios, y por consiguiente ya no habrá misericordia para los seres humanos. Pero todavía Cristo está en el trono del Padre haciendo intercesión
por toda persona que lo recibe como su Salvador personal. Y Cristo lo perdona y con su sangre lo limpia de todo pecado. Y es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y la persona obtiene el nuevo nacimiento, nace en el reino de Cristo y queda reconciliado con Dios para vivir, no un año más, sino vivir por toda la eternidad con Jesucristo en su reino. Esa es la promesa de parte de Dios para todos los que reciben a Cristo como su Salvador personal. En San Juan capítulo 11, versos 25 en adelante, hablando Cristo con Marta, la hermana de Lázaro, cuando Cristo fue a resucitar a Lázaro, le dijo, capítulo 11, verso 25 en adelante de San Juan, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo Jesús, le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y nosotros, ¿qué decimos? ¿Crees esto? Sí, Señor, nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Por lo tanto, nosotros creemos como creía Marta, como creía María y como creía Lázaro, el que fue resucitado. Por lo tanto, todo aquel que cree en Cristo no morirá eternamente. Si muere físicamente, volverá a vivir físicamente en un nuevo cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, como el cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. La meta de Dios es que todos seamos iguales a Jesucristo, con un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Y así seamos eternos físicamente también. Y así seamos restaurados a la vida eterna de la cual cayó Adán y Eva. Dice 1 Corintios capítulo 15, versos 50 en adelante, dice 49 en adelante, dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. El propósito divino es que seamos a imagen y semejanza de Jesucristo, nuestro Salvador. La imagen es el cuerpo angelical y la semejanza es el cuerpo físico glorificado. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento. Ahora ve, todos vamos a ser transformados. O sea, para los que ya murieron, van a resucitar en cuerpos glorificados, cuerpos eternos como el cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y los que vivimos y permanezcamos vivos hasta ese momento en que Cristo resucitará a los muertos creyentes en Él, los que estemos vivos seremos transformados. Y entonces seremos inmortales como Jesucristo, nuestro Salvador. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. ¿Qué es la trompeta? El mensaje final
de Dios, que es la predicación del Evangelio del reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es necesario para poder continuar viviendo por toda la eternidad físicamente. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. La muerte dejará de existir para los escogidos de Dios, que serán transformados, y para los muertos en Cristo, que serán resucitados en cuerpos glorificados, en cuerpos eternos como el cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Esa es la bendición grande que Cristo tiene para mí. ¿Y para quién más? Para cada uno de ustedes también. Y hemos llegado al lugar de salvación. Hemos llegado a la puerta de salvación, que es Cristo, al recibirlo como nuestro Salvador, y hemos llegado a la casa de Cristo, que es su iglesia, su templo espiritual. Y estamos seguros dentro de la casa de Dios, y la sangre de Jesucristo nos protege de todo peligro, nos protege de la muerte espiritual que está pasando por este planeta Tierra. El único lugar seguro es Cristo. No hay otro lugar de salvación. Y Cristo está en su iglesia, llamando y juntando sus escogidos en este tiempo, como estuvo en su iglesia en edades pasadas, llamando y juntando sus escogidos correspondientes a cada edad. En Apocalipsis capítulo 22, verso 16, dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Cristo ha enviado su ángel para dar testimonio de estas cosas. Por lo tanto, así como ha sucedido en cada edad, en cada etapa, Cristo en Espíritu Santo, por medio de cada ángel mensajero, ha llamado y ha juntado a sus escogidos en cada edad. En este tiempo final, en su ángel, Él estará llamando y juntando los escogidos de este tiempo final, y estará dándonos a conocer todas las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. En Apocalipsis capítulo 4, verso 1, Cristo con esa voz de trompeta dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Las cosas que sucederán después de las que ya han sucedido en las 7 etapas de la iglesia entre los gentiles. Ahora, las cosas que sucederán en este tiempo final, Él ha prometido darlas a conocer. ¿Y cómo las va a dar a conocer? Apocalipsis 22, verso 6 dice la forma en que dará a conocer estas cosas. Dice: y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Aquí Cristo establece que será por medio de su ángel que
Él dará a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Por lo tanto, la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final tendrá al ángel del Señor Jesucristo, a través del cual Cristo estará manifestado, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y es importante que todos estemos dentro de la casa de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, para estar ahí seguros y cubiertos con la sangre de Cristo, y dentro del nuevo pacto, el pacto de paz, con la paz de Cristo en nuestra alma. Ninguna persona puede estar en paz, la paz de Cristo, si no está dentro del nuevo pacto, que es el pacto de paz. Y ahí es donde la angustia existencial desaparece de la persona, porque sabe entonces la persona que es un alma de Dios y que ha estado en Dios eternamente, y que Dios le ha enviado a este planeta Tierra para vivir en carne humana, para obtener así el perdón de sus pecados y ser limpio de todo pecado, recibiendo a Cristo como su Salvador personal, y ser reconciliado con Dios, y ser colocado ¿dónde? En la iglesia del Señor Jesucristo, que es la casa de Dios, y así estar en el nuevo pacto, el pacto de paz, con salvación y vida eterna. Toda persona que ha recibido a Cristo como su Salvador, ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo, ha sido bautizado en agua en su nombre y ha recibido su Espíritu Santo, ha obtenido el nuevo nacimiento. Ha nacido en el reino de Cristo. Ha tenido el nacimiento que lo coloca en la vida eterna. Ha nacido de nuevo ¿a qué? Y en la vida eterna, porque el nacimiento que obtuvimos a través de nuestros padres terrenales no nos colocó en la vida eterna, nos colocó en una vida temporal, mortal, corruptible. Pero el nuevo nacimiento que obtenemos a través de Cristo al bautizarnos con Espíritu Santo y fuego, nos coloca en la vida eterna. Por lo tanto, toda persona necesita llegar a tiempo al lugar de salvación, que es Jesucristo, nuestro Salvador. Y ahora, llegando a tiempo al lugar de salvación, ese es nuestro tema de esta ocasión. Yo he llegado a tiempo al lugar de salvación. ¿Y quién más ha llegado a tiempo al lugar de salvación? Cada uno de ustedes también. ¿Por qué? Porque hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Le hemos pedido perdón a Cristo por nuestros pecados. Él nos ha perdonado y con su sangre nos ha limpiado de todo pecado. Él nos ha reconciliado con Dios. Hemos sido bautizados en agua en su nombre. Él nos ha bautizado con Espíritu Santo de fuego y ha producido en nosotros el nuevo nacimiento. Y así hemos nacido en el reino de Cristo, hemos nacido en el reino con vida eterna. El único reino que tiene vida eterna. El único reino eterno. Ese es el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Estamos viviendo entonces en el campo espiritual, en el reino de Cristo, con vida eterna. Ya tenemos vida eterna y ya estamos reconciliados con Dios y estamos dentro del nuevo pacto, el pacto de paz.
Pero si alguno todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador, todavía no ha obtenido el perdón de sus pecados, todavía no ha sido limpiado con la sangre de Cristo de todo pecado y por consiguiente no está reconciliado con Dios, no tiene vida eterna y por consiguiente no podrá vivir eternamente con Cristo en su reino. Nos dice 1 de Juan capítulo 5, verso 10 en adelante, 10 al 13, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Por eso toda persona que quiere la vida eterna tiene que recibir al que es y al que tiene la vida eterna, que es Jesucristo. Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida ¿dónde está? En su Hijo Jesucristo. Hay que recibir a Cristo, hay que llegar a Cristo, que es el lugar de salvación y vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida, o sea, tiene la vida eterna. Porque el que recibe a Cristo acá en su alma como su Salvador, ha recibido a Cristo, que es la vida eterna. Está recibiendo la vida eterna porque Cristo es la vida eterna. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida, o sea, no tiene la vida eterna. Lo que tiene es una vida temporal que no sabe cuándo se le acaba. Estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Para todos los creyentes en Jesucristo, el Hijo de Dios, la noticia es que tenemos vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, llegando a tiempo al lugar de salvación. Si alguno todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador, todavía no ha llegado al lugar de salvación, que es Jesucristo nuestro Salvador. Hemos visto los que reciben vida eterna, y hemos visto en esta conferencia los que no reciben vida eterna. La diferencia está en que unos no reciben a Cristo como su Salvador, esos no reciben la vida eterna, y otros reciben a Cristo como su Salvador, y esos reciben la vida eterna. En esta ocasión, si hay alguno que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador, todavía no tiene la vida eterna. Lo que tiene es una vida temporal, que en algún momento se le acabará. Pero el alma suya desea la vida eterna, desea vivir eternamente en el reino de Dios. Por lo tanto, el alma suya desea a Cristo, que es la vida eterna y es el Salvador de todo ser humano. ¿Y qué puede hacer usted
que no ha recibido a Cristo todavía como su Salvador, para recibir vida eterna y asegurar su futuro eterno en el reino de Dios y vivir eternamente en un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible, glorificado, lo mismo que hemos hecho nosotros, recibir a Cristo como su Salvador personal. Y entonces tendrá vida eterna y tendrá en su alma la paz de Cristo y estar dentro del pacto de paz, dentro del nuevo pacto cubierto con la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Y así estará sellado en el reino de Cristo por el Espíritu Santo para vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad. Y así habrá llegado usted a tiempo al lugar de salvación. Por lo tanto, yo estaré orando por todas las personas que en esta ocasión desean venir a Cristo, venir al lugar de salvación para obtener la salvación y vida eterna de parte de Jesucristo, nuestro Salvador. Y así tener asegurado su futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Toda persona que en esta noche o en este día desea que ore por usted para recibir a Cristo como su Salvador y para que Cristo le perdone y le limpie con su sangre de todo pecado, puede pasar a la frente y yo estaré orando por usted para que Cristo extienda su amor y misericordia a usted. Pueden levantar su mano y pueden también pasar a la frente y estaré orando por ustedes en esta ocasión, para que sí, ustedes hayan llegado a tiempo al lugar de salvación. La presencia de ustedes aquí a la frente es testimonio de que ustedes también están llegando a tiempo al lugar de salvación. Lo que estamos viendo es personas llegando a tiempo al lugar de salvación. Jesucristo es el lugar de salvación. Llegando a tiempo al lugar de salvación. Ustedes están llegando a tiempo al lugar de salvación porque todavía Cristo está en el trono del Padre como sumo sacerdote haciendo intercesión por todos los que llegan a tiempo al lugar de salvación. Cuando Él se levanta del trono del Padre, ya no hay más oportunidad para llegar a tiempo, porque ya no es tiempo para salvación. Pero todavía en la actualidad es tiempo de salvación. Todavía la dispensación de la gracia no ha terminado y la dispensación de la gracia es el día de salvación como dispensación. Cristo dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y en esta ocasión ustedes están haciendo una confesión pública de que ustedes creen en Jesucristo como el Hijo de Dios y lo reciben como su Salvador. Y Cristo les confesará delante de su Padre Celestial.
y dirá: estos me confesaron públicamente delante de los hombres, y yo los confieso a ellos delante de ti, para que vivan eternamente conmigo en tu reino. Estamos en el tiempo glorioso en que todavía la puerta de la misericordia está abierta. Todavía Cristo no ha cerrado esa puerta de misericordia, porque esa puerta de misericordia se cerrará cuando entre por ella el último escogido de Dios. Y ustedes están entrando por esa puerta. ¿Por qué? Porque sus nombres están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Es Cristo llamando y juntando sus ovejas en su redil. Él dijo que llamaría a sus ovejas, y Él, por medio de su Espíritu Santo, lo está haciendo en este tiempo final, como lo ha hecho en tiempos pasados. ¿Qué están ustedes haciendo al pasar al frente? Llegando al lugar de salvación a tiempo. Llegando a tiempo al lugar de salvación. Todavía están viniendo más personas, están llegando más personas a tiempo al lugar de salvación. Por esa causa no hemos comenzado a orar por ustedes, porque todavía hay más personas que están llegando a tiempo al lugar de salvación. Todos ustedes están aquí presentes porque sus nombres están escritos, ¿dónde? En el cielo, en el libro de la vida. Y también ustedes que me escuchan a través de esta conferencia grabada, también sus nombres están escritos en el cielo, y por esa causa ustedes están escuchando esta conferencia. Dios está llamando y juntando todos sus hijos y los está colocando en el lugar de salvación que es Cristo. Todavía continúan pasando más personas. Es que para este tiempo estaba profetizado por Dios que sería así, que miles de personas estarían llegando al lugar de salvación y estarían llegando a tiempo. Estarían llegando antes de que Cristo se levante del trono del Padre y tome el título de propiedad. Por lo tanto, ustedes están llegando a tiempo al lugar de salvación. Vamos a dar un momento más para que pasen las últimas personas, para así orar por todas las personas que están a la frente, que han llegado para recibir a Cristo como su Salvador personal. Todavía continúan pasando más personas. Es una bendición grande para toda persona llegar a tiempo al lugar de salvación. Y así asegurar su futuro eterno con Jesucristo en el reino de Dios.
para vivir eternamente con Cristo en su reino, y con un cuerpo nuevo, eterno, inmortal y joven, que representará de 18 a 21 años de edad, y será también un cuerpo glorificado como el cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Todo eso es lo que tiene Cristo para cada uno de ustedes y para mí también. Todavía siguen pasando más personas. Es que siguen viniendo más personas al lugar de salvación, a Cristo, recibiendo a Cristo como su Salvador personal. Los niños de 12 años en adelante también pueden recibir a Cristo como su Salvador personal. Vamos a dar unos segundos para que pasen las últimas personas que en esta ocasión llegarán al lugar de salvación, recibiendo a Cristo como su Salvador personal. Todavía siguen pasando más personas. Es que hay muchas personas aquí que desean la salvación y la vida eterna para vivir con Cristo por toda la eternidad. Si falta alguien más, puede pasar inmediatamente y ya estaremos orando por todos. Todavía vienen más personas por este pasillo. Ya vamos a orar. Si alguna persona que no ha pasado todavía siente el deseo de pasar, aun cuando ya haya yo comenzado a orar, puede pasar y acomodarse donde están las demás personas para que quede incluido en la oración de la confesión de fe en Jesucristo como nuestro Salvador. Ahora ustedes estarán haciendo la confesión de fe en Cristo, de que ustedes creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, que ha venido al mundo para salvar nuestras almas. Repitan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, yo te recibo como mi Salvador, reconociendo y creyendo con toda mi alma que tú estuviste en la tierra en carne humana y en la cruz del Calvario diste tu vida por mí. Señor Jesucristo, reconozco, creo con toda mi alma que tu sangre me limpia de todo pecado. Hago esta confesión pública delante de todas estas personas, delante de todos estos testigos. Yo te recibo
como mi único, suficiente Salvador. Señor Jesucristo, confieso a ti mis pecados y te ruego perdone mis pecados. Te ruego me limpies con tu sangre preciosa de todo pecado. Y Señor Jesucristo, seré bautizado en agua en tu nombre, y te ruego me bautices con Espíritu Santo y fuego, como tú has prometido, y produzcas en mí el nuevo nacimiento. En tus manos me encomiendo. En tu nombre, Señor Jesucristo. La sangre del Señor Jesucristo me ha limpiado de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me ha limpiado de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me ha limpiado de todo pecado. Padre nuestro que estás en el cielo, ante tu presencia vengo y presento a ti todas estas personas que han recibido a Jesucristo, tu Hijo amado, como su Salvador personal. Oh Padre eterno, en tus manos entrego todas estas personas en el nombre del Señor Jesucristo, para la gloria y la honra tuya, en el nombre del Señor Jesucristo y por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Dios eterno, Padre celestial, en tus manos están todas estas personas que han pasado a la frente y han llegado a tiempo al lugar de salvación. Guía sus vidas todos los días de aquí en adelante y ayúdales en todo momento y bendíceles grandemente, Señor. Bendícelos a ellos y a sus familias, y también, Señor, úsales en tu obra grandemente. Señor, ellos serán bautizados en agua en tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Y te ruego, Señor, les bautices con Espíritu Santo y fuego, y produzcas en ellos el nuevo nacimiento. En el nombre del Señor Jesucristo te lo ruego, Padre celestial. Amén y amén. Y ahora, siendo que Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, ustedes me preguntarán, y ahora ya nosotros hemos creído, ¿cuándo puedo ser bautizado? ¿Cuándo me pueden bautizar? Asimismo, dijo el eunuco a Felipe. Él dijo, luego que creyó la predicación que Felipe le dio acerca de Cristo, él dijo, cuando vio agua, él dijo, un lugar con agua, él dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y el eunuco dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y bajaron del carro donde iban y Felipe lo bautizó. Y ahora vean, aquí el día de Pentecostés también, San Pedro predicando en el capítulo 2 del libro de los Hechos, versos 36 en adelante, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa,
y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas creyeron y fueron bautizadas en agua en el nombre de Jesucristo. Y así fue creciendo la iglesia del Señor Jesucristo, con personas que estaban llegando a tiempo al lugar de salvación, a tiempo para recibir a Cristo como su Salvador personal. Y ahora ustedes me preguntarán: ¿qué impide que yo sea bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo? Si crees, si has creído de todo corazón, bien puedes. Y ustedes me dirán: claro que sí, yo he creído con toda mi alma que Jesucristo es el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Yo he creído en Jesucristo como mi Salvador, lo he recibido como mi Salvador. Entonces, bien puedes ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y hay agua. Vamos a pedirle al reverendo Mauricio Vivas les indique si hay agua en que puedan ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Porque los que desean ser bautizados están aquí. Y si hay agua, nada impide que sean bautizados. Muchas gracias por vuestra amable atención, y dejo al reverendo Mauricio Vivas con nosotros para que les indique si hay agua y hacia dónde pueden ir para cambiarse de ropa, si hay ropa también, y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo por los ministros que estarán bautizando a todos los que serán bautizados. Muchas gracias por vuestra amable atención, y que las bendiciones de Cristo, el Ángel del Pacto, sean sobre todos ustedes. Ahora, todas las damas que van a ser bautizadas, todas las damas van aquí, los sugieres la van a guiar ahí en esa parte de aquí, y los caballeros van al fondo a la puerta de la Cruz Roja. Todos los caballeros que van a ser bautizados, bautícense. Hay agua y hay ropas bautismales. Usted no tiene que mojar sus ropas, usted va a cumplir la palabra y las ropas están allí. Los caballeros van hasta puerta de derecho acá, a la puerta de la Cruz Roja, y las damas pasan aquí. Todos los sugieres deben estar trabajando, todos los sugieres. Todos los caballeros van allá, directo a la puerta de ahí, y las damas van aquí. Todas las damas pasen aquí para ser bautizadas. Ahí están las ropas bautismales, mientras los bautistas ya están en el agua. Todos los bautistas pueden pasar, todos los bautistas y todos los sugieres y los hermanos trabajando. Los caballeros derecho, todos los caballeros ahí derecho, y las damas aquí a mano izquierda, todas las damas. Vamos a empezar los bautismos bíblicos como en el tiempo de los apóstoles. Inmediatamente el que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que estamos esperando que eso acontezca ya mismo. Todos los caballeros pasen allá al fondo, las damas aquí a la izquierda. Evelio, den libertad ahí, den libertad allí, den libertad a la entrada, den libertad a la entrada. Ernesto, den libertad a la entrada. Yes,
mujeres, todos.